Vamos a terminar la carta de Efesios. La terminamos el culto antepasado, ¿verdad? Terminamos con el capítulo 6. Pero así como empezamos la predicación expositiva con Hechos de los Apóstoles, hoy vamos a terminarlo con Apocalipsis, porque algo tiene que decirnos el Señor en Apocalipsis, una gran advertencia, ¿verdad? Esta carta fue escrita por Juan. Este libro de Apocalipsis es escrito por Juan. Y Juan fue un ministro de Éfeso también, de la iglesia de Éfeso. No solamente Juan, también lo fue el apóstol Pablo, fue Timoteo, fue Juan. Es más, todavía no empezó la predicación, ¿verdad? Se dice que Juan, según las narraciones, dicen que fue metido en un barril. ¿Saben lo que es barril, no? Un barril de aceite hirviendo y no murió. Eso es lo que dice la historia, ¿no? Ya que sea real, pues no lo sabemos, porque en la Biblia no está escrito. Pero al menos eso dice la tradición. Así que hoy terminamos Efesios con toda esta predicación expositiva de 9 meses, por lo menos 9-10 meses. Así que vamos a orar para que el Señor pueda mantenernos todos los sentidos, en los 5 sentidos, ¿verdad? En lo que es lo que Dios nos quiere decir en la predicación. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por este momento que te hemos adorado, Señor, te hemos alabado, Señor, ¿verdad? Con nuestras voces congregacionales, Padre mío. Ahora, Señor, queremos recibir tu palabra, Padre mío. Queremos saber qué nos dices hoy, Señor. Para eso te pido, Padre mío, que el Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, tener el control de los corazones y de la mente de mis hermanos y de los jóvenes, Padre mío, de los niños, Señor. Oh, Padre mío, por medio del Espíritu Santo, revélanos lo que tú nos quieres decir, Padre mío, con este capítulo de Efesios, del Apocalipsis, Señor. Oh, Padre mío, así como le hablaste a los de Efesios, Señor, háblanos hoy, Padre mío, lo que nos quiere decir, Señor. Oh, Padre mío, oh Señor, ten control de mi boca, Señor. Ten control de mí, Señor, de mis palabras, Padre mío, para que pueda dirigirme a mis hermanos, Padre mío. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre mío. Muy bien. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de las iglesias dice, ¿verdad? El Espíritu dice a las iglesias: y al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Recordemos que en toda la carta de Efesios, y lo vamos a utilizar también para este caso, es la idea principal. La idea principal de toda la carta de Efesios fue reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria. La unión con Cristo. La unión con Cristo y con el Dios Trino. Para este sermón voy a tener 3 argumentos, 3 encabezados, 3 títulos, como quieran llamarle, ¿verdad? 3 partes. El primero será Jesús, nuestro protector. El segundo, Jesús alaba a su iglesia. Sí, alaba, de alabanza, alaba a su iglesia. Y el tercero, Jesús nos advierte y reprende. Y también yo puedo decir que debemos reflexionar a lo que nos está diciendo Jesús. Por eso les dije que hoy es un sermón 100% pastoral, directamente de Cristo. Directamente Cristo se está comunicando con su iglesia. Jesús dice, escribe esto, lo que yo te digo, ¿verdad? Y son palabras pastorales para su iglesia. Así que llegamos al final de la exposición a la carta a los Efesios. Llegamos al final, por fin, con un mensaje de advertencia.
para la iglesia de Éfeso, para la iglesia de Éfeso, directamente del Señor Jesucristo, de la boca del Señor Jesucristo, le dice a Juan que escriba esto, ¿verdad? Manda a su ángel para que lo comunique a Juan, ¿verdad? Y Juan a las iglesias. Ahora que conocemos, a través de toda la carta de Efesios, conocemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Desde el capítulo 1 conocemos todas las bendiciones de Dios. Ahora estamos preparados, ¿verdad? Hemos terminado la carta de Efesios y estamos preparados para la buena obra del Evangelio, para esa lucha, para esa guerra. Ahora tenemos las bendiciones, tenemos las herramientas, tenemos los derechos militares, ¿verdad? Para luchar esta guerra espiritual. Para luchar esta guerra espiritual. Sabiendo que estás unido a nuestro Dios Trino, que estás lleno del Espíritu Santo, es tu trabajo aplicarlo. Ya lo conoces, ya se ha expuesto la carta de Efesios aquí. Ahora es tu trabajo, es tu deber aplicarlo en tu vida diaria y sobre todo en la iglesia. Sobre todo en la iglesia, ¿verdad? Es tu trabajo aplicarlo en el hogar. Uno de tus ministerios es el hogar. ¿Sabías que tu casa es tu ministerio y eres la cabeza de la familia, ¿verdad? Y debes ministrar a tus hijos, a tu mujer, ¿verdad? Tienes que ministrarlo. Debes trabajar en la obra de la iglesia, aplicarlo en la iglesia, ¿verdad? Aplicarlo en la obra del reino de evangelización fuera de las calles. Una iglesia dedicada como Éfeso a una gran cantidad de ministerios. Éfeso, siendo una ciudad principal en toda Asia, tenía muchos ministerios, mucha obra. Ahora, las obras no son malas, son buenas. El Señor dice que la obra de Dios y los ministerios son buenos. Es más, debes estar dispuesto a participar en estos ministerios y debes estar dispuesto en crear y participar más ministerios de las cuales no hay, ¿verdad? Oye, que vemos jóvenes, vamos a crear un ministerio de jóvenes. Debe estar dispuesto a esa obra. Participar en la diversidad de ministerios, más aún si la iglesia crece. Claro, esta iglesia es pequeña, pero si por la gracia de Dios permite que esta iglesia vaya creciendo, necesitaremos más ministerios. Y como hermanos que hemos recibido y conocemos todas esas bendiciones, herramientas espirituales, debemos ponerlas en prácticas, comenzar a aplicarlas. Pastor, que ha crecido, hay más jóvenes, hacemos esto. Que los días de oración, que los días de discipulado, ¿verdad? Ahora, si Dios quiere, crecerán más ministerios en esta iglesia. Ahora sí, esto es bueno, pero también es un peligro. También es un peligro las obras. Dice, ¿cómo puede ser posible si lo hacemos para el Señor? Sí, es un peligro y ahí es donde apunta el Señor. Ahí es donde apunta en esta carta al Señor. Es un peligro también. Y esto es lo que le pasó a Efesios, a la iglesia de Éfeso. Esto es lo que le pasó. Al estar preocupado en la obra del Señor, se olvidaron del Señor de la obra. En vez de estar preocupados en los ministerios, se involucraron en los ministerios, comenzaron a trabajar en los ministerios y se olvidaron quién es el Dios y Señor del ministerio, de las obras. Ahora, como podremos ver más adelante, hay una palabra que debes prepararte para ella. Debes meditarlo mientras que yo predico y que se quede plantada en tu corazón. La palabra es amor. Amor. Así que esto me lleva a mi primer punto. Jesús, nuestro protector. En Efesios 1, versículo 1, en Apocalipsis 1:1, dice, revelación de Jesucristo. No, perdón, aquí lo dice. Escribe al ángel de la iglesia, el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién manda a escribir? ¿Quién manda a escribir esta carta, esta carta? Jesús, ¿verdad? Es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Es Jesús quien se revela a Juan. Es Jesús quien se revela a Juan escribiendo en este libro. Ahora este libro, ¿verdad? Esta carta es entregada por un ángel. Es entregada por un ángel
para que revele lo sucedido y lo que va a suceder a Juan, ¿verdad? Así que nuestro Señor está mandando un ángel a Juan para que le revele lo que debe ser escrito. Y el orden es muy importante. Y el orden es muy importante. El Señor al ángel y el ángel a Juan. Jesucristo da una orden. Jesucristo da una orden. Es de escribir el libro. Debes escribirlo. Debes escribirlo. Estas cartas están dirigidas a 7 iglesias. Y en este caso está dirigido especialmente a Éfeso, a una de las iglesias, y yo diría la más importante de Asia. La más importante de Asia, ya que fue plantada por el apóstol Pablo. Luego fue ministrada, como dije, por Timoteo. Luego fue ministrada también por Juan. Así que Pablo escribió 3 cartas a esta iglesia de Éfeso. El libro de Éfeso, la carta de Éfeso, perdón, y primera y segunda de Timoteo, cuando Timoteo era pastor de esta iglesia de Éfeso. Así que es una iglesia muy especial en Asia, así como es esta iglesia especial, IBRM. Es muy especial, ¿verdad? Plantada, esta iglesia es plantada y regada no por aquellos que la han plantado y fundado, no, sino por nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia la ha plantado nuestro Señor Jesucristo. Así que a pesar de que la carta va dirigida a los efesios, a los de Éfeso, quiero que lo tomes tú en primera persona. Quiero que te lo tomes en primera persona. Quiero que te lo tomes que va dirigida para ti, que va dirigida a tu corazón, que va dirigida y aplicada a la iglesia IBRM, a la Iglesia Bautista Reformada de Murcia, y sobre todo a ti personalmente. Nuestro Señor Jesucristo dice que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son estas estrellas? ¿A qué se está refiriendo con las 7 estrellas? En Apocalipsis 1:20 dice, el misterio, y aquí está revelado, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Recuerdan al último, quitaré tu candelero? ¿A qué se está refiriendo con candeleros? A las iglesias. ¿Y a qué se está refiriendo a las estrellas? A los ángeles de las iglesias. ¿Verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Así que las 7 estrellas son los 7 ángeles. Y estos son los pastores. Como dije yo, el orden es importante. Jesús se lo da al ángel, el ángel se lo da a Juan para que escriba, y no será, ¿verdad?, que Juan se lo dé otra vez al ángel para que nos lo dé a nosotros. No, se lo da a Juan para que se lo dé a los pastores, ¿verdad? Sería contradictorio que se lo devuelva al ángel otra vez, ¿para qué? Así que dice a los 7 ángeles, a los pastores de las iglesias, les da estas cartas para que sean leídos, ¿verdad?, en la iglesia local, en cada una de las iglesias locales. Así que son los pastores que ministran esta iglesia local. Es dirigida al pastor de la iglesia de Éfeso. Estas cartas van dirigidas a los pastores que trabajan diariamente en el ministerio, diariamente, para que ellos puedan leerlas en sus iglesias. Así que esta carta va dirigida al pastor de la iglesia de Éfeso, hermano. ¿Cómo te sentirías tú si Dios te manda una carta a ti? ¿Cómo te sentirías si Dios te manda una carta personalizada con tu nombre para ti? O si te enteras que Dios ha mandado una carta en alguna iglesia, hermana, en alguna iglesia. ¿No estarías tú ansioso de saber qué es lo que Dios está diciendo? ¿No? Claro, Dios mandó a Juan, escribe las cartas directamente a Éfeso y la iglesia se enteran, quieren saber lo que Dios está diciendo directamente a una iglesia, a IBRM. ¿Cómo te sentirías? Quisiera saber lo que Dios está diciendo. Imagínate la emoción de la iglesia de Éfeso. Imagínate la emoción de los hermanos a la hora de leerse la carta. ¿Qué es lo que está diciendo la carta? Ahora, Jesucristo nos revela su cuidado en la carta, su protección, ¿verdad? Nos revela cuál es su protección de su pueblo, cuál es la protección con sus ovejas. Dice, el que anda, ¿te das cuenta? El que anda en medio de los candeleros, en medio de la iglesia, dice esto. El que está andando en la iglesia,
En los 7 candeleros está Jesús andando, en medio de la iglesia está andando. ¿Quiénes son los candeleros? Dijimos, la iglesia, ¿verdad? Así que Dios está andando en medio de la iglesia, Jesucristo está andando en medio de la iglesia. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador está andando en medio de esta iglesia, de esta. Él está ahora mismo andando en esta iglesia. Él está presente ahora mismo mientras que estoy predicando en esta iglesia. Él anda. Él está en esta iglesia. Él ahora mismo está aquí. Y su andar no solamente de supervisión, porque cuando se anda se supervisa, se está mirando qué estás haciendo, ¿verdad? No es solamente de supervisión, sino más bien de cuidado, es de protección. Es por ello que la iglesia debe ser consciente, hermanos, debemos ser conscientes de nuestras obras. Debemos ser conscientes de lo que hacemos en la iglesia. Debemos ser conscientes porque Dios está andando en medio de nosotros. Debes ser consciente de tus actos en la iglesia. Debe ser consciente el pastor de lo que predica en la iglesia. Debemos ser conscientes de los ministerios que creamos para el servicio de la iglesia. Y debemos ser conscientes cómo dirigimos la iglesia, cómo dirigimos los ministerios, cómo dirigimos la obra, porque Dios está andando en medio de su iglesia, porque Dios está presente en medio de su iglesia. Y yo te pregunto, ¿cómo te comportas en la iglesia? ¿Cuál es tu comportamiento en la iglesia sabiendo que Jesús está ahora mismo en medio de la iglesia? ¿Cómo es tu comportamiento en la iglesia? Ahora bien, Jesús está en medio de nosotros. Él habita en ti. No solamente está en medio de nosotros, sino que Él habita en ti. Y no te creas que Él no lo ve. Él lo ve todo. Él lo sabe todo sobre ti. Él lo sabe todo sobre mí. Él sabe sobre el trato con tu hermano de la iglesia. Él sabe el trato con tus líderes en la iglesia. Él sabe el trato con tus siervos de la iglesia. Él sabe el trato con tu mujer, con tu esposo, con tus hijos. Él los conoce, Él lo sabe. ¿Acaso el pastor de una iglesia no sabe que la iglesia es de Cristo? ¿Acaso los hermanos no saben que la iglesia es de Cristo y que hay una responsabilidad de cuidarla y protegerla, de tener amor en ella? ¿Por qué? Porque tu Señor Jesucristo derramó su sangre y la compró a un precio de sangre, dando su vida por ella. Por eso la iglesia le pertenece a Jesucristo y Jesucristo anda en medio de las iglesias, porque es de ella, Él las compró. Él las compró. Está un pastor, porque está dirigida al ángel. Y la pregunta que hago, ¿está un pastor en su derecho de maltratar a la iglesia? ¿De maltratar a los hermanos de la iglesia? Porque si maltrata a la iglesia, si maltrata al hermano, maltrata a Jesús. Pablo no perseguía a los cristianos, Pablo no perseguía a la iglesia y Dios tuvo que mostrarle que perseguía a él. ¿Por qué me persigues? Entonces, si lo aplicamos a la iglesia, ¿el pastor está en el derecho de maltratar a la iglesia? ¿O tú, hermano, estás en el derecho de maltratar a tu hermano, a tu hermana en la iglesia? Hermanos, debemos tener mucho cuidado cómo nos tratamos unos a otros. Debemos tener mucho cuidado. Ancianos, pastores, hay que tener mucho cuidado con la iglesia, con el trato a la iglesia. Lo que hagamos nosotros a la iglesia, se lo hacemos a Cristo. Y ahí debemos pensar. Ahí es donde debemos pensar y carburar las consecuencias de meterte con el Dios Todopoderoso. No te metes con el hermano, no te metes con el pastor. Te metes contra el Dios Todopoderoso. Esto me lleva al segundo punto. Así como Jesús anda en medio de la iglesia, la cuida, la protege, Jesús alaba a su iglesia y puede ser muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Cristo alabe a su iglesia? Sí, en el texto lo dice, en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, eso es alabanza, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles
y no lo son. Los has hallado mentirosos, los está alabando. Has sufrido por ello, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. No has desmayado, los está alabando. Jesús nos está alabando por nuestro trabajo. Jesús camina, Jesús habita en medio de nosotros. Es por eso que conoce las obras. Si Jesús no estuviera en medio de nosotros, no conocería su iglesia, no conocería su obra. Pero como Jesús anda en medio de la iglesia, conoce sus obras, conoce sus obras. Pregunto, ¿cómo estamos obrando en la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Cómo estás obrando? Y no solo hablo de tu comportamiento, que debe ser santo, sino en los ministerios de evangelización, en todos los ministerios que se están formando, como Éfeso, ayudando a los pobres, ayudando a las viudas, ¿verdad? Sin fin de ministerios que tenían en las persecuciones. En los ministerios que tengamos, los pocos que tengamos en esta iglesia, ¿cómo estás obrando? Dios conoce lo que hace esta iglesia. Al ser tan pequeña hay pocos miembros, hay pocos ministerios. Y espero, como dije, por la gracia de Dios, que crezcan, que traiga el Señor más grey y crezcan, si así Dios lo quiere. Que sea una iglesia, ¿verdad? Como la iglesia modelo de Efesios. Que crezca. Jesús comienza a labrar su iglesia, advirtiéndoles que Él lo ve todo. Les está advirtiendo, yo lo veo todo. Yo lo sé todo. Yo lo conozco todo. Es por ello que conozco tu arduo trabajo. Es por ello que conozco tu paciencia. Porque lo estoy viendo. Hermanos, Jesús conoce nuestros esfuerzos en la obra. Él conoce nuestros esfuerzos en el ministerio, como el pastorado, como el consejo de ancianos. Y de vosotros, hermanos, que vienen cada domingo aquí a la iglesia. Cada domingo vienen al culto de adoración. Cada jueves vienen al estudio y oración. Si Dios quiere, pondremos un discipulado para la gente nueva que vaya llegando. Dios conoce esas obras. Cada uno de ellos cada uno de vosotros pone su tiempo en estos ministerios, en la obra del Señor. Hermanos, Él conoce tu paciencia. Él conoce tu obra al venir a la iglesia, con tu familia, con tus hijos, con tus pequeños niños, ¿verdad? A veces de distancias tan lejos que vienen, de Alicante venían, o nuestra hermana Milagros de Alcaina, de Murcia, ¿verdad? Él conoce el sacrificio de estar viniendo todos los domingos y los jueves aquí a la iglesia, con niños pequeños, de controlarlos. Todo por amor a Dios. Dios conoce tu esfuerzo. Hermano, no es en vano el esfuerzo que haces. El Señor te está alabando por lo que tú haces. Tú lo debes recibir con humildad, esta alabanza. Reconocemos nuestro lugar ante Dios. Reconocemos nuestro lugar en lo que es con respecto a Jesús. Conocemos nuestra posición como siervos, nuestro trabajo en la iglesia con nuestros dones y talentos, con humildad. No para envanecernos, no, con humildad. Por eso el versículo 2 dice, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tu paciencia y tu trabajo dan sus frutos en la iglesia. Permanecer en la sana doctrina dan sus frutos. Esta iglesia permanece en esta sana doctrina. No se aparta del evangelio. El evangelio dado por Jesús, siendo el Jesús la piedra angular, siendo los apóstoles los constructores. Es por ello que pueden reconocer a los malos. Efesios no se apartó de la sana doctrina. Es por ello que podía reconocer a los malos como lo llama el Señor. No soportas a los malos, le dice a los efesios, no los soportas. Estos malos han sido probados y han sido hallados mentirosos. No solamente son malos, son mentirosos, ¿verdad? Mentirosos con sus falsas doctrinas, pervirtiendo el evangelio verdadero. ¿Para qué? Para introducir sus doctrinas, para engañar, si es posible, a los escogidos, dice la palabra. Estos malos elementos se hacen llamar apóstoles. Madre mía, desde esos tiempos ya se hacían llamar apóstoles, lobos encubiertos de piedad,
disfrazados de pastores, disfrazados de maestros, disfrazados de apóstoles, hasta el día de hoy. ¿Acaso no vemos esto el día de hoy en las iglesias? ¿Acaso no lo vemos? Iglesias llenas de apóstoles, llenas de profetas, hoy en día, hasta incluso arcángeles he visto por internet que se hacen llamar. Sí, esa es la nueva onda, llamarse arcángeles. Sí, yo soy el arcángel tal de la iglesia, enviado de esta iglesia. Claro, sí, permitiendo la palabra, utilizando la palabra para tergiversarla y engañar. Y ellos mismos se engañan. ¿Acaso no vemos el progresismo en las iglesias? Ordenando a mujeres al pastorado, ordenando a mujeres pastoras cuando Dios no las ha llamado al liderazgo de la iglesia, no los ha llamado a un puesto de gobierno en la iglesia. ¿No vemos el progresismo feminista en iglesias? Mujeres apóstoles, mujeres profetas, pervirtiendo el evangelio. Muchos apóstoles que así se hacen llamar, pero que la iglesia de Éfeso se dio cuenta de sus mentiras y fueron desechados, fueron apartados, fueron expulsados de la iglesia. ¿Te das cuenta? Hasta expulsados fuera de la iglesia. Así que es importante, es muy importante descubrirlos antes de que pudran a los demás hermanos de la iglesia. Es importante descubrirlos antes que pudran a otros hermanos. También hay falsos hermanos. No solamente hay falsos apóstoles. No. Hay falsos hermanos que se visten de piedad, pero que tienen el corazón podrido por el pecado. ¿Verdad? Quieren corromper a la iglesia siendo mentirosos. Creen que nadie los ve. Están actuando en medio de la iglesia. Creen que nadie los ve y se equivocan. Se equivocan porque Dios está en medio de la iglesia. Jesús está andando en medio de la iglesia. Y si tú te mantienes en la sana doctrina, si estás atento a lo que estás haciendo, el Señor los descubre y la iglesia los descubre, como fue Éfeso. Los descubría, los hallaba mentirosos, los expulsaba. El versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Más alabanzas, ¿te das cuenta? El Señor, alabanza tras alabanza. Alabanzas de nuestro Señor Jesús para aquellos que mantienen los mandatos, que obedecen sus mandatos, que caminan en el camino estrecho. Los pastores y los hermanos que sufrimos el peso de llevar la obra en nuestras espaldas. No solamente el pastor lleva el peso de la iglesia, todos los hermanos llevamos el peso de la obra de la iglesia. Pero debemos seguir teniendo paciencia. Sí, es duro, es mucho peso la iglesia, pero debemos tener paciencia como Éfeso. El trabajo que tenemos por delante es arduo, nos está diciendo Jesucristo, es arduo. Es un trabajo de nunca acabar hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, hasta que regrese otra vez. Y como no sabemos cuándo va a regresar nuestro Señor, debemos tener paciencia, hermano, en la obra y seguir con este arduo trabajo, sin desmayar en el camino. Recuerda que es Dios quien renueva tus fuerzas como un águila. ¿Te sientes cansado? Ve al Señor. ¿Te cansas? ¿Tus fuerzas ya no son las mismas y caen? ¿Crees que no puedes más? Ve a la fuente de agua viva. Ve a la fuente de agua, que es Jesucristo, que es quien te da tus fuerzas, que es quien te da vida, es quien renueva tus fuerzas, es quien te llena de gozo. Y una vez renovado, sigue para adelante, insiste y persiste, ¿verdad? Sigue para adelante. Y todo esto, ¿por qué lo hacemos? Por amor. ¿Recuerdan al principio les dije la palabrita? Amor. Por amor a Jesús, por amor a tu Dios, por amor a tu Señor, por amor a tu Salvador, a quien también Él te ama. Dios te ama, Jesús te ama y tú le amas a Él. Recuerda la palabra clave, ¿verdad? Amor. Él dice, por el nombre de Cristo, todo nuestro trabajo, todas nuestras fuerzas en el ministerio no es para tu gloria. No es para que te gloríes, no es para tu alabanza egocéntrica y se te infle el pecho y tengas el control de la iglesia en tus manos. No es para nuestros propios fines ocultos y ávaros, no. Todo esto es para la gloria de Dios.
el ministerio en la iglesia y los ministerios que se crean es para la gloria de Dios, es para el avance del reino, es para la expansión del evangelio de Cristo, no para nosotros. Esto me lleva a mi tercer y último encabezado. Jesús nos advierte y reprende. Apocalipsis 2, 4. Jesús nos advierte y reprende. Pero, qué palabrita tan miedosa, ¿verdad? Da miedo que el Señor te diga, que te esté alabando, pum, pum, pero, se frena y un pero. Los pelos se ponen de punta, ¿verdad? Y más si dice, tengo contra ti, para bajar la cabeza, Y dice que has dejado tu primer amor. Una iglesia que está trabajando en la obra, que es modelo de toda Asia, de todo el evangelicalismo de ese tiempo, de todo el cristianismo, la iglesia perfecta. Dios halla en él un pero. Has dejado tu primer amor. En este punto nos encontramos con una condenación. Es una condenación, es una reprensión en la cual debes reflexionar y debemos reflexionar. Sí, hermano, a la misma iglesia que estaba alabando hace un momento, el mismo Dios que anda y conoce sus buenas obras ortodoxas, ahora Él también conoce tus obras y conoce sus malas obras. Por eso le dice un pero. Cristo los ha hallado al menos una en contra de la iglesia de Éfeso. Y solamente de tantas que puede ser, porque una iglesia no es perfecta, puede tener muchos defectos, pero el Señor se fija en una sola. En otras cartas a las otras iglesias va a decir varias, pero en esta le dice una sola, que has dejado tu primer amor. ¿Qué ha hallado Cristo? ¿Qué ha hallado Cristo? Pero tengo contra ti. Dice, has dejado tu primer amor. Hermanos, la iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Éfeso perdió. ¿Tú pierdes el amor? ¿Eso está diciendo la carta? ¿Que pierdes el amor? ¿Perdió su primer amor? No. ¿Han escuchado ese dicho popular? Hermana, has perdido el primer amor. No, no dice que hayas perdido el primer amor. No, hermano, no se pierde el primer amor. El pastor y los hermanos de la iglesia de Éfeso dejaron, no perdieron, dejaron de amar. Dejaron su primer amor. Perder puede ser, ¿verdad? Si yo digo, has perdido tu primer amor, es un acto voluntario, involuntario, ¿verdad? Yo pierdo el teléfono, no sé dónde lo he dejado. Es involuntario. Con mis cosas los dejo y los pierdo, ¿verdad? Es un descuido el perder. No, dice que has dejado. Esto es un acto voluntario. Ellos sabían lo que estaban haciendo, es un acto voluntario. Dejaron su primer amor. Lo que está pasando es que por llenarse de tantas obras, tantos ministerios, y que son buenos, ojo, son buenos los ministerios, ¿verdad? Se descuidaron. Las obras del ministerio conllevan tiempo, mucho tiempo, quitan mucho tiempo. El ministerio de la iglesia, los ministerios quitan mucho tiempo. Y no debemos hacerlo por amor a la obra ministerial. No, tú no lo haces por amor al ministerio. Ojo, no te equivoques, cuando te metas a un ministerio no lo haces por amor a ese ministerio, lo haces por amor a Dios, lo haces por amor a Jesucristo, que es el dueño de esa obra, Lo hacemos por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor de la obra. Se preocuparon más por las obras que por el Señor de la obra. Estuvieron tan metidos y tan dedicados en la obra que se olvidaron de ese primer amor al Señor Jesucristo. Aparcaron sus deseos, su primer deseo, con eso que llegas a la iglesia emocionado y quieres comértelo todo y conquistar todo el mundo, ¿verdad? Esos primeros deseos, esos gozos que tenían al principio en la obra, tanto fue así que se olvidaron de ese primer amor y dejaron, ese primer amor, tanto fue así que todo lo que hacían se volvió automático. Era automático.
Era automático. En el servicio de la obra era automático. Así que, hermanos, ¿en qué modo te encuentras tú ahora mismo? ¿Estás en modo automático, que lo haces todo por inercia en la obra del ministerio? ¿Todo lo que estás haciendo en la obra de Dios es por inercia? Tomaste carrera en un principio con todo amor, ¿verdad? Hacia Dios, pero ahora te dejas llevar por la inercia. Lo haces inconscientemente. Llegas a la iglesia, te sientas, alabas, pasa la mosca, la miras, te quedas mirándola, te da sueño, te caes. No has descansado, sabiendo que vas a venir y poner todos tus sentidos a la alabanza. No has descansado un momento para, ¿verdad? Para tener los sentidos alerta. Lo haces por inercia. Has perdido, no, has dejado el primer amor. Te has descuidado. Por las obras del ministerio te has descuidado. Hermano, hermana, ancianos, pastores, ¿has dejado tu primer amor en Cristo y su obra? Es ahora mismo que debemos detenernos. Es ahora mismo que debes parar un momento. Para, detente y piensa. Reflexiona. Examínate. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿He dejado mi primer amor? ¿Estoy en modo automático? ¿Estoy en modo inercia? Hermanos, recuerda que el amor de Dios es inmutable. El amor de Dios es inagotable. Eso lo vimos en Efesios, ¿recuerdan? Es inalterable. En la última versículo de la carta de Efesios, en el 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Otra vez la palabrita amor en la carta de Efesios. El amor de Cristo inalterable. Y nuestro amor a Jesucristo debe ser inalterable, inagotable, ¿verdad? Inmutable, que no cambie. La gracia sea con todos los que aman. ¿Quiénes aman a Cristo? Nosotros. ¿Vas a dejar de amar a Cristo? ¿Te vas a descuidar de amar a Cristo y su obra? Amor inalterable. Es así como debe ser nuestro amor para siempre, para con Dios, que no cambie. Debemos tener cuidado de perder nuestro primer amor. Hermano, examina tu corazón. Si sigues amando a Dios con la misma manera que empezaste a amarlo en los primeros pasos, ¿verdad? Los primeros pasos de tu conversión. ¿Sigues amándolo? ¿Sigues deseando con el mismo espíritu trabajar en la obra, en los ministerios? ¿Amas a tus hermanos como amas a Dios? Inalterable. ¿Amas a tu enemigo como Dios te lo ha ordenado? Y no solo lo amas a tu enemigo, sino que lo perdonas por el daño que te ha causado, el daño que te ha hecho, o cortas el árbol y le haces leña y le prendes fuego. ¿Cuál es tu actitud como cristiano contra el que te ha hecho daño? ¿Tienes misericordia por los perdidos? ¿Amas a los perdidos para predicarle el evangelio? Si has dejado ese primer amor, Dios te lo está diciendo ahora, te lo está haciendo recordar ahora mismo. Te está diciendo no hay excusa. Es por ello que te dice, recuerda, en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, te advierte, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Le está hablando al pastor de Éfeso y por ende a toda la iglesia, ¿verdad? Recuerda de dónde has caído. ¿Dónde estabas antes de caer? ¿Dónde estabas antes de caer? En tu primer amor. Antes de caer estabas en tu primer amor. Ahora, si has dejado ese primer amor y has caído, y puede que no te hayas dado cuenta al caer y necesitas que alguien te lo diga, arrepiéntete, porque el Señor te lo está diciendo ahora, arrepiéntete. Hermanos, ahora eres consciente de tu caída. Ahora el Señor te lo está haciendo recordar y eres consciente de tu caída, arrepiéntete. Da una vuelta, ¿verdad? Una vuelta de 180 grados, que es arrepentirse, darse la vuelta, ¿verdad? Mirar otra vez a Cristo y su primer amor. Vuelve al camino, ese camino de amor con Dios, ese camino a su obra, ese amor a su obra. No vayas automáticamente a la lucha. No vayas automáticamente a la lucha, vas a perder.
Ve con ese primer amor, esa lucha diaria, día a día. Hermano, arrepiéntete, pide perdón y déjate restaurar como Pedro, que se dejó restaurar. Y cuando haya sido restaurado, empieza a hacer esas obras de piedad, empieza en el servicio, empieza en el ministerio, vuelve otra vez en la iglesia, como nunca debiste de haberlo dejado, ¿verdad? Con ese primer amor, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu gozo, con todo tu espíritu, con todo tu amor, como ese primer amor, cuando empezaste la obra, cuando empezaste en la conversión. Un amor inalterable, un amor inalterable. Versículo 6. Pero tienes esto, otra alabanza, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Otra alabanza para la iglesia de Éfeso. Aborrecían a los nicolaitas. Estos son gente fraudulenta, los nicolaitas, gente fraudulenta, lobos vestidos de oveja, seres que trabajan para el mismo Satanás, elementos que trabajan para engañar a la grey. Son gnósticos. Los nicolaitas eran gnósticos que infunden pecado. Ellos decían que como estamos en el nuevo pacto de la gracia, no importa que pequemos, especialmente en actos sexuales. Iban y pecaban con las mujeres que adoraban a la diosa, ¿verdad?, del pueblo, Diana, y se acostaban con esas sacerdotisas. Ellos decían que como estamos en el pacto de la gracia, ¿verdad?, no afecta el pecado carnal, no afecta lo espiritual. Eran gnósticos. Así que podían pecar sexualmente, mientras que no afectara lo espiritual, ¿verdad? Ellos cometían pecados carnales y creían que no afectaba lo espiritual. Estos nicolaitas podrían ser los mismos que decían ser llamados apóstoles, los mismos que hacían llamarse apóstoles. Perdón, que se ha bloqueado aquí. Estos nicolaitas eran los mismos que se hacían llamar apóstoles. Estos mismos hermanos, estos mismos elementos que entraron encubiertos como lobos a las iglesias, a todas las iglesias de Asia, para hacer lo más posible, el daño más posible, para solo inflar su pecho, para inflar su fama, para inflar sus deseos pecaminosos, para inflar sus bolsillos con los diezmos. Estos eran los nicolaitas, pero todos ellos fueron hallados malvados. Éfeso se encontraba en la sana doctrina, fueron hallados malvados, fueron hallados mentirosos, y a estos Dios aborrece. A estos nicolaitas Dios aborrece. Hoy en día se meten hermanos a las iglesias para engordarse su fama, su egocentrismo, para llenarse los bolsillos, para pecar, viven en un mundo paralelo a la iglesia en pecado, ¿verdad? Y estos Dios aborrece, Dios los aborrece, pero todos ellos fueron hallados mentirosos. A estos mentirosos Dios aborrece. Yo también aborrezco, dice el Señor. Yo también. Tú los aborreces, yo también los aborrezco. ¿Verdad? Lo de cual también nosotros debemos aborrecer y condenar. Y si hallamos hermanos que se han metido en la iglesia para destruir la iglesia, deben ser condenados. Deben ser expulsados de la iglesia. Y aquí no vale la frase popular, no juzgues. No juzgues al hermano porque está pecando, no lo juzgues. No, sí, lo juzgo y lo juzgamos. Dios los halla mentirosos y los aborrece. Éfeso los aborrecía, los hallaba mentirosos y los expulsaba. Y esta iglesia debe hacer lo mismo cuando vengan hermanos, cuando vengan pastores, cuando vengan líderes, ¿verdad?, a escondidas para destruir la iglesia. Debemos condenar sus hechos. Debemos hacerlas públicas sus malas obras. Debemos contrarrestar sus intenciones de maldad, sus intenciones pecaminosas contra Dios y contra su iglesia. Por ende, contra los hermanos, especialmente cuando hay hermanos que están recién creciendo en la fe, que son los más vulnerables. El versículo 7 dice, el que tiene oído, todo lo que ha dicho el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, con mayúscula, Espíritu, el Espíritu Santo. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida,
al cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerdan al principio cuando hablamos del árbol de la vida, chicos? Que Adán no comió el árbol de la vida, fue por lo prohibido, ¿verdad? A estos que vencieren les daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, dice, oiga al espíritu de las iglesias. Hermano, ¿quién puede oír? ¿Quién puede escuchar? ¿Quién puede ver también? Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha sido regenerado, todo aquel que ha sido abierto sus ojos y sus oídos, y ahora por el oír viene la fe, ¿verdad? Han sido abiertos sus oídos. Los naturales de afuera no pueden oír, no pueden ver, pero tú que estás aquí, has sido regenerado por el Espíritu Santo y te ha dado vida nueva, puedes oír y te está hablando a ti. Amado mío, si dejaste tu primer amor y has escuchado, has tenido oído para escuchar esta advertencia, cambia y empieza de nuevo como debe ser. Arrepiéntete y cambia. Es esto que nos está diciendo la carta. Te está diciendo Dios, Jesucristo te está diciendo, escucha, presta atención a la reprensión que te estoy diciendo, presta atención a la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. El que se arrepiente, dice, el que ha dejado de su primer amor y se arrepiente y ahora empieza de nuevo junto a los hermanos que han perseverado en el camino fiel, les será dado de comer del árbol de la vida. Hermano, amado mío, nosotros, ¿verdad? Nosotros, a diferencia de nuestro padre Adán, nos fue dado de comer del árbol de la vida. Nos ha sido dado de comer del árbol de la vida, que es Jesucristo. En Él tenemos vida eterna. Desde el día que tú naciste de nuevo, te fue dado de ese fruto. Es Jesucristo mismo que te ha dado de comer de Él. Es quien te ha dado vida de ese fruto. Es Jesucristo. Desde el día que tú has venido a los pies de Cristo, has comido de ese fruto. Nos han sido dados sus bendiciones espirituales que están en esta tierra, que están en este momento, que están en la iglesia los frutos espirituales. Vivimos en el sí, pero todavía no. Vivimos en el reino inaugurado por nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Esperamos su regreso, donde viviremos eternamente con nuestro Señor y Salvador. Por eso dice, te dará dar el fruto que es la vida eterna, porque estamos esperando el regreso de nuestro Señor para vivir eternamente con Él, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Es lo que anhelamos. Y que nada ni nadie nos aparte de esa meta. No dejes el primer amor. Hermano mío, para acabar, es mi deseo que llegues a la meta fielmente. Oremos para que en esta iglesia, cada uno de los hermanos, cada uno de vosotros, en esta lucha diaria contra Satanás y el pecado, llegues a la meta fielmente. Dios, te rogamos para que nos des inteligencia, para que nos des sabiduría cada día, como dice Efesios capítulo 1. Hermano, ora por los ancianos, ora por tus pastores, ora por tu pastor. De seguro que a él van dirigidos muchos dardos del enemigo. El enemigo disfrazado de piedad, que quiere ver caer el árbol, que quiere hacerlo leña, que quiere tirarlo al fuego. Ora por tu pastor, ora por tu pastor, ora por tus ancianos, ora por tus hermanos de la iglesia. Oh, mi hermano, si dejaste el primer amor, te animo hoy, que a partir de hoy seas restaurado. Y luego, como fue Pedro, ve y anima a tus hermanos. Ayuda a levantar a tu hermano que también ha caído. Ayuda a restaurarlo. Hermano que sigue siendo fiel y que no has caído, que sigues con ese primer amor, contagia a tu hermano. Si tú no has caído, no has dejado ese primer amor, contagia a tu hermano. Enseña a tus hermanos, intercede por tus hermanos, intercede por esas obras buenas que debes hacer, interceder. Que nuestro amado Dios, Señor y Salvador Jesucristo, quien anda en medio de la iglesia, sea adorado, sea alabado, sea honrado cada día de nuestras vidas. Que esta iglesia se guarde, que no sea quitada de la obra, como lo fue la iglesia de Éfeso, desapareció. No existe. Que Dios utilice a la Iglesia Bautista Reformada de Murcia para todos sus propósitos y que sus hijos que conforman esta iglesia estén prestos para actuar
donde nuestro Señor Jesucristo ordene. A Dios sea la gloria, que Jesucristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermano.